Muy buenas, hoy te voy a enseñar la forma más eficiente para organizar tus correos y tenerlos todos en las carpetas correspondientes, en las etiquetas que tú hayas creado, de manera que cuando vayan llegando ellos solitos se vayan distribuyendo. Vamos allá. Como sabéis, todos los correos por defecto nos van a entrar en la bandeja de recibidos en alguna de las etiquetas que tengamos seleccionadas aquí arriba. La inteligencia de Google va a ir metiéndolas en la carpeta que considere o en la pestaña que considere más apropiada. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser organizarlos para que automáticamente los correos que nos lleguen no los introduzca en la carpeta que nosotros hayamos dicho. Antes de continuar hay que hacer una advertencia inicial en cuanto a los conceptos, porque todo lo que Google considera etiquetas aquí en Gmail, el resto de la humanidad lo consideramos carpetas. Entonces, cuando hablemos de etiquetas o carpetas, vamos a hacerlo de manera indistinta para este concepto. Veis aquí la opción de gestionar etiquetas y establecer nuevas etiquetas, que es lo que vamos a utilizar hoy. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues en función del tipo de correo que vayamos recibiendo, vamos a crear unas etiquetas específicas y después lo que vamos a hacer va a ser decirle a Gmail que automáticamente nos incluya esos nuevos correos, esos correos etiquetados en su correspondiente carpeta o en su correspondiente etiqueta. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser aprender a crear etiquetas nuevas o carpetas, como lo queráis llamar. Bueno, pues la opción es muy sencilla. La tenemos aquí en nueva etiqueta y tenemos aquí dos cuadros de texto, dos opciones, y aquí en la primera pues ponemos un número, o mejor dicho, un nombre de etiqueta. Vamos a poner, por ejemplo, pues por ejemplo, como tenemos aquí en los correos de Facebook, vamos a poner la etiqueta Facebook para que todo lo que nos llegue de esta red social la podamos etiquetar con este nombre. Y esta otra opción nos da la posibilidad de ir anidando etiquetas, es decir, establecer como un árbol de etiquetas, de manera que unas dependan de otras. Vamos a crear esta etiqueta, ahora mismo no la vamos a anidar, la creamos y ya tenemos aquí nuestra nueva etiqueta. Tenemos una etiqueta, bueno, pues ya por defecto de elementos detectados. Y vamos a ver esta nueva etiqueta que tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer con ella? Pues si nos vamos al menú de los tres puntitos, tenemos la primera opción, darle un color al icono que tenemos aquí y a la etiqueta que veremos cuando le asignemos a esa etiqueta a los correos. Por ejemplo, vamos a coger este color verdecito, turquesa, etcétera. Otras opciones que tenemos es la de mostrar correos nuevos sin leer y ocultar. Y en la lista de mensajes también tenemos la opción de mostrar y ocultar. También podemos modificar la etiqueta, el nombre de etiqueta, y también podremos eliminarla y añadir una subetiqueta, es decir, añadir una etiqueta que esté por debajo de esta que hemos creado. Bueno, pues una vez que tenemos nuestra etiqueta, vamos a decirle a Gmail que determinados correos van a tener esa etiqueta. ¿Cómo lo hacemos? Señalar o seleccionar los correos que queramos, 1, 2, los que sean, y nos vamos a ir aquí, tenemos la opción de etiquetas y veis que está por defecto en la carpeta o en la etiqueta notificaciones. Pues además, pues si queremos lo quitamos, y si no, además le decimos que vaya o que se cree la etiqueta Facebook, y ya veis que tenemos aquí, tenemos una etiqueta en verde, o tenemos una señal de la etiqueta en verde. Otra opción que tenemos es moverlo a, esto es independiente de la de etiquetar, moverlo a la carpeta o la etiqueta Facebook. Entonces se nos va a quedar aquí estos dos correos. Bueno, aquí nos pone uno, porque es uno que tenemos sin leer. Y una opción muy interesante que os decía antes es la de mostrar si hay elementos sin leer, de tal manera que si ya nos ha llegado este elemento y lo leemos, nos va a desaparecer de aquí. Entonces nos va a dejar mucho más limpio esta zona de menús, Bien, pues otra opción que tenemos con las etiquetas, vamos a venirnos aquí y ya vemos que tenemos estos dos elementos aquí, y vamos a ver otra opción para establecer o para ordenar. Vamos a ver otra opción para ordenar las etiquetas. Vamos a suponer que tenemos aquí en la carpeta principal, bueno, pues estos correos que he recibido de Locutus en este caso, ¿no? Pues vamos a coger y lo que podemos hacer es vamos a hacer otra práctica, vamos a crear otra etiqueta que sea, por ejemplo, de reuniones. Veis aquí que tenemos este correo que es reunión. Pues, por ejemplo, todos los correos que nos convoquen a una reunión, pues van a ir a la sección de reunión. Vamos a crear, y ya tenemos creada la opción de reunión.
le vamos a dar un color, este color mismo. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho para que el canal crezca. Y ahora lo que podemos hacer no solamente en seleccionar lo que hemos hecho aquí, sino que también lo que podemos hacer es arrastrar la etiqueta al correo, o al revés, arrastrar el correo a la etiqueta. Lo que va a hacer en este caso es mover la conversación a la etiqueta correspondiente. Nos va a desaparecer de aquí, esta también la podemos poner aquí y nos la va a traer aquí. ¿Veis? Qué fácil. También lo que podemos hacer es volver a dejar o copiar estas etiquetas o estos correos, mejor dicho, a la bandeja o a la etiqueta de recibidos. Podemos establecer, como os decía, varias etiquetas para un mismo correo y podemos anidarlos. Por ejemplo, podemos crear otra etiqueta anidada a la anterior. Vamos a hacerlo aquí sobre esta, que lo veáis. Vamos a hacer esta, por ejemplo, también, que se nos muestre si hay elementos sin leer, así nos va apareciendo y cuando haya elementos nuevos. Y lo que vamos a hacer va a ser añadir una subetiqueta. Dentro de esta etiqueta reunión vamos a poner aquí urgente, para que las que ponga urgente nos la etiquete también. Por ejemplo, esta la podemos etiquetar como urgente. Vamos a darle otro color, vamos a poner aquí color más rojillo y la vamos a traer aquí, reunión urgente. Bien, y ahora vamos a utilizar la opción por la cual los correos que nos lleguen automáticamente nos entren a las etiquetas o a las carpetas que hayamos seleccionado. Veis que aquí todavía tenemos por defecto, conforme nos vayan llegando correos, que vamos a hacer una prueba, vamos a crear otro correo desde Locutus, le vamos a mandar un correo. Como veis, ya nos sirve de práctica redactar correo. Lo vamos a poner el remitente. Yo, como ya me he enviado varios, pues lo tengo aquí, nos autocompleta. Y el asunto vamos a poner aquí reunión urgente y aquí convocatoria, por ejemplo, de reunión. Bien, pues vamos, se envía. Bueno, pues ya nos ha llegado el correo y por defecto, como os decía, nos ha llegado a la carpeta principal o a la etiqueta principal en recibidos. Lo que vamos a hacer es que cuando recibamos un correo de Locutus, incluso con el mensaje o que incluya la palabra urgente o reunión, nos lo introduzca o nos lo ponga en la etiqueta, en la carpeta de reunión o de urgente, según queramos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bien, seleccionamos el correo, nos vamos aquí a los 3 puntos. Y bueno, vemos que tenemos opciones generales, como que ya teníamos en la lista de opciones, y donde nos vamos a ir es a filtrar mensajes similares. Vamos a filtrar mensajes similares. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un filtro de los mensajes y por defecto nos va a aparecer la cuenta de correo del remitente. Es decir, que podemos poner o rellenar cualquiera de estos elementos y nos va a crear un filtro que ahora veremos, tanto para los correos que recibamos como para los correos que enviemos. En aquellos correos que tengan determinado asunto, por ejemplo reunión, vamos a ponerlo aquí, todos los correos que recibamos y que tengan el asunto reunión, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues ahora lo veremos. Vamos a crear el filtro. También los que contengan alguna palabra o los que no contengan alguna palabra por tamaño también los podemos filtrar, o que contengan archivos adjuntos o que no incluya chats. Bien, pues una vez que hemos seleccionado los elementos que vamos a filtrar, vamos aquí al botón crear filtro. Bien, y entonces aquí viene lo interesante. Aquí viene, amigos, lo interesante y atención. Vamos a decirle a Gmail que cuando recibamos un correo con el asunto reunión, podemos hacer esto: o lo saltamos los recibidos, es decir, no lo introduce en recibidos, sino que automáticamente lo archiva, o que lo marque como leído, como ya leído, por lo cual no aparecerá en negrita, o que lo destaque, o que aquí está la magia, o que le aplique una etiqueta. Le vamos a decir que nos aplique una etiqueta reunión o reunión urgente, lo que queramos. Vamos a decirle que nos lo lleve a reunión. También podríamos decir que nos lo reenvíe a otra dirección de correo, o si es un correo de algún cansino, pues que nos lo elimine directamente, o lo pasamos a spam. Todas estas opciones, o incluso lo clasificamos en alguna de las categorías o en alguna de las pestañas, en vez de, por ejemplo, a la principal, que nos lo lleve a notificaciones, por poner un ejemplo. Y otra opción interesante, atención, otra opción interesante es que le aplique este mismo filtro
a otros correos. Aquí nos dice Gmail que ya tenemos 3 conversaciones que cumplen los criterios, que cumplen el remitente Locutus VN y además el asunto reunión. Entonces vamos a aplicarlo no solamente a este último correo que hemos, o a este correo que hemos seleccionado, sino a otras 3 conversaciones. Vamos a crear el filtro y aquí vemos los resultados. Aquí vemos los resultados. Tenemos que nos ha creado estas 3, o nos ha enviado estos 3 correos, que de hecho ya aparecen aquí con la señal de importantes, y que estaban o que están en recibidos, y además nos los ha etiquetado. Estos ya los teníamos, las etiquetas estas son las que teníamos puestas, y este es el nuevo. Este es el nuevo que nos lo va a llevar a la opción de reunión. ¿Veis? Aquí lo tenemos, reunión urgente, y también los que ya teníamos anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer, estos ya los teníamos aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro correo para que veáis cómo cuando nos llega un correo con esos 2 criterios, remitente Locutus y asunto reunión, nos lo va a transmitir o nos lo va a pasar directamente a reunión. Vamos a hacer el correo. ¿Veis? Ya lo tenemos aquí. Locutus, reunión, nueva reunión. Ya vemos que nos ha llegado directamente a la carpeta o a la etiqueta de reunión, y que no lo tenemos en el resto, o en la pantalla, o en la categoría principal. ¿Veis qué interesante esta opción? Y ya os invito a que vayáis probando la misma. Pues ya tenemos organizados nuestros correos de una manera súper eficiente. Espero que te haya gustado el vídeo. Sigue disfrutando de mis contenidos en estas recomendaciones que te hago, y si te ha gustado, dale a like, suscríbete, activa la campanita y todas las notificaciones, comparte el vídeo y comenta para qué utilizas o qué intención tienes de utilización de Gmail. Hasta otra.